Capítulo 1471, Persecución. Desde el principio se entendió que era simplemente inaceptable que un solo miembro de la colonia fuera capturado durante la invasión. Teniendo en cuenta que los Krat eran infames en toda Pangea por sus repugnantes métodos de convertir a los enemigos capturados en versiones corruptas de sus antiguos seres, la realidad de luchar contra una versión retorcida de la propia colonia era intolerable. Además, había una sutil arrogancia en la forma en que pensábamos en este escenario. Para nosotros, las armas más potentes y letales en la mazmorra éramos nosotros mismos. Si los Krat conseguían hacerse con un arma así, nuestra misión seguramente se volvería más difícil. Sin embargo, la decisión de evitar que hubiera cautivos se convirtió en algo personal en algún momento. La colonia no permitiría que los Krat perdieran a uno de los suyos. Simplemente no lo haríamos. Sin importar el costo. De las notas personales del historiador. Adelante, hermanas. Rugió Leroy desde la cabeza de la columna. Avanzamos hacia lo mortal y desconocido para rescatar a uno de los nuestros. No hay tiempo que perder. Buscamos. Los Krat se atreven a tomar a uno de los nuestros. Les enseñaremos el error de sus acciones. Nuestra hermana no perecerá hoy. Si alguien va a perecer, somos nosotros. Por la colonia. Con el relicario del inmortal caído llevado en el centro de su formación, las tropas de choque fuertemente blindadas de la colonia no se detuvieron ante nadie ni ante nada, y se lanzaron a toda velocidad fuera de la zona segura hacia el mundo tóxico del quinto. Cada uno de ellos se vio inmediatamente rodeado por una burbuja protectora generada desde el interior de su armadura. Intentaron no sentirse demasiado decepcionados por ello. Después de todo, tenían una misión que cumplir. No habría gloria si su hermana se perdía ante los Krat. Tras el mayor ataque, como si la supervivencia le estuviera mordiendo las piernas. Por la colonia. Otras hormigas retrocedieron, cediendo el paso a los fanáticos de mente cerrada que eran los inmortales. Su ataque fue como una avalancha, el suelo tembló bajo sus pies blindados mientras miles de toneladas de monstruos y metal corrían hacia el peligro. En el momento en que Leroy encontró el túnel que el mayor había estado ampliando, se lanzó de cabeza sin dudarlo. Preparen a los equipos de excavación. Los talladores al frente. Ordenó a los que estaban detrás de ella. Transmitieron las órdenes, pero tampoco dudaron en sumergirse en el túnel sin pausa, chocando contra la espalda del Leroy y, finalmente, del mayor. Anciano. Estamos aquí para ayudarte. ¿Dónde está el enemigo? Preguntó Leroy. Calla y cava, ordenó el mayor. No hay tiempo que perder. El túnel original utilizado por los Krat tenía solo unos pocos metros de ancho, apenas lo suficiente para que pasara la hormiga cautiva, pero el mayor necesitaba mucho más espacio para moverse. Leroy y su vanguardia eran soldados poderosos, pero aún eran significativamente más pequeños que su mayor, por lo que no pasó mucho tiempo hasta que avanzaron hacia el frente. Los especialistas en maná de piedra llegaron y usaron sus habilidades para darle forma a la piedra incluso más rápido que los ancianos. Combinadas con una fuerza de excavación de cientos de personas, las hormigas perforaron la roca a un ritmo récord y pronto salieron a otro túnel. Naturalmente, salieron del techo, lo que provocó que Leroy y los demás cayeran 20 metros y se estrellaran contra el suelo del túnel. Apenas pudo ponerse de pie y empezar a correr antes de que los inmortales que estaban detrás de ella saltaran y se estrellaran con fuerza. Unos instantes después, el relicario cayó como un ladrillo de acero reforzado, que lo era, y esparció rocas y piedras por todas partes. Las hormigas encargadas de transportarlo se sacudieron y levantaron su carga una vez más, intacta. Los veo. Rugió Leroy. Adelante, hacia la muerte. Buscamos. Una vez más, el suelo tembló, la piedra traqueteó e incluso el limo pareció ralentizar su avance a medida que la irresistible carga de los inmortales comenzó a cobrar impulso. Las piernas del Leroy gritaban bajo la presión, pero ella aceptó el esfuerzo. Poner su cuerpo en movimiento con 10 toneladas de acero a la espalda era difícil, pero valía la pena. Cuanto más rápido fuera, más fuerza generaría el impacto y mayores serían las probabilidades de que fuera el último. A lo lejos, podía ver a los Krat, con su cautivo siendo arrastrado detrás. Tan escurridizos y rápidos como eran, con una gran hormiga a la que arrastrar, no podían moverse tan rápido. Y Leroy juzgó que los inmortales se movían más rápido. Durante mucho tiempo había esperado este momento, una oportunidad de liberarse en el entorno más letal de la mazmorra. Ahora iba a haber una pelea, un glorioso rescate para evitar que el atroz enemigo de la colonia consiguiera un cautivo para su nefasto propósito. Seguro. Seguro que aquí.
Su corazón estaba en llamas y sabía que cada inmortal de la columna sentía lo mismo. Aquí. Ahora. Este era el momento. Vuelve aquí y mátame. Gritó al Krat que huía, ganando aún más velocidad con la fuerza de su furia. Capítulo 1472, trastornando el orden natural. ¿Qué está pasando? Gritó Slut. ¿Cómo podría saberlo? Espetó Gossi. Nunca había visto nada parecido. Las hormigas detrás de ellos continuaron su carga, aparentemente inagotables y sin miedo. Esa era tu estrategia, Gossi. Oh, lo siento, no sabía que las hormigas escondían un ejército entero de maníacos con escudos de maná. ¿Lo sabías? Por supuesto que no. Slut siguió deslizándose tan rápido como pudo, arrastrando a la hormiga comatosa y capturada detrás con la ayuda de Gossi. Si los demás no hubieran llegado a tiempo a su posición. Ajá. Vio la señal. Guguguguguk. Un trozo de musgo que había más adelante había sido alterado, el patrón natural se había alterado ligeramente, la señal acordada. Vamos, Gossi, si hay una explosión aquí, no tendremos problemas. Prepárate para lanzarte al río de lodo. Está bien, resopló el viejo Krat. En el momento en que despejaron el parche de musgo, los aliados de Slud que esperaban liberaron a los monstruos que habían reunido, instándolos a seguir el camino de las hormigas que se acercaban. No eran tantos, pero retrasarían a sus perseguidores lo suficiente para que se sumergieran en el río de Baba y ganaran algo de distancia. Gossi y Slut arrastraron a su prisionera hasta el río lleno de mucosidad y partieron, deslizándose por la superficie a un ritmo mucho más rápido que antes. Lleno de alegría, Slut miró por encima del hombro para ver cómo les iba a las hormigas. Llegó justo a tiempo para ver a las hormigas atravesar a los monstruos del quinto como si ni siquiera estuvieran allí. Cuando los líderes de la carga atacaron, la primera fila de bestias nativas fue lanzada hacia atrás como si las hubiera abofeteado un gigante, luego el resto simplemente fue pisoteado mientras las hormigas marchaban sobre ellos. Los monstruos estallaron como globos de sustancia viscosa, enviando lodo tóxico y parásitos mortales por todos lados a los atacantes, pero las hormigas continuaron como si simplemente no les importara. Protegidos por sus burbujas protectoras de energía azul maldita, los invasores apenas redujeron la velocidad y ahora estaban pisándole los talones. Slut estaba furioso. La estrategia de Gossi había sido la más astuta y, aunque había requerido una enorme cantidad de preparación, había funcionado. Por primera vez, las hormigas estaban realmente asustadas. A pesar de que había aparecido la hormiga grande, Slut había logrado escapar con una cautiva. Si lograba llevar a esta hormiga de regreso a Chost, sería un héroe. Tal vez incluso recibiera otro ascenso. Lo que no esperaba era con qué ferocidad las hormigas intentarían recuperar su miembro perdido. Sumérgete. No nos seguirán. Le gritó a Gossi. La vieja babosa estaba demasiado cansada para responder y se limitó a asentir. Las dos babosas comprimieron sus cuerpos hasta convertirlos en flechas viscosas y se lanzaron al moco. ¡Pam! 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 Justo detrás de él, las primeras formas revestidas de metal se lanzaron al río. Sus enormes cuerpos desplazaron el lodo y lo hicieron fluir por las orillas. ¿Qué diablos? Slut apenas tuvo tiempo de pensar antes de que llegaran más hormigas, que se lanzaron de cabeza al lodo mortal. Usaban a las hormigas anteriores como plataforma de lanzamiento y se adentraban más en el río con cada salto sin sentido. Estas hormigas no estaban bien de la cabeza. El ácido le hervía por todo el cuerpo mientras luchaba contra la rabia. ¿De verdad se vería obligado a abandonar a la cautiva por la que habían trabajado tanto? ¿Valía la pena morir para conseguir a esta hormiga? No importaba lo rápido que fuera, las hormigas acorazadas se acercaban cada vez más. Cada extraño ataque las acercaba más y más. Con un grito de rabia, soltó al cautivo. «Vamos corriendo, Gossi», gritó, mientras el ácido se filtraba a través de sus colmillos apretados. La vieja babosa asintió y se sumergió más profundamente en el fango, seguida pronto por Slut. Si lograban acercarse al fondo del río, las hormigas no deberían poder encontrarlas. Sin el peso de la babosa, Slut podría superarlas fácilmente. Una vez logrado su objetivo, supuso que las hormigas abandonarían la persecución y regresarían a un lugar seguro. Al principio, parecía que eso era lo que estaba sucediendo. Las hormigas acorazadas dejaron de arrojarse al río y ya no se percibían vibraciones en la mucosidad. Gossi fue el primero en notar el cambio. Slut sintió un pinchazo implacable en su costado, que tenía que ser la babosa anciana, y con frustración salió a la superficie para hablar con él. ¿Qué? Gruñó. El río, graznó Gossi. ¿Qué pasa con eso?
Se dio cuenta un momento después. El río estaba creciendo. No es que el flujo de moco estuviera aumentando, haciendo que el río se desbordara de sus márgenes, no, el río estaba literalmente subiendo hasta el techo. Sleuth giró un ojo desesperadamente y solo le tomó un segundo encontrar la hormiga gigante. Había aparecido como un fantasma, de la nada, y ahora estaba haciendo su magia extraña, girando hacia arriba y hacia abajo y hacia abajo y hacia arriba. Muévete más rápido. Rugió Sleuth. Podía usar la mucosidad espesa para impulsarse hacia adelante, pero si no llegaba lo suficientemente lejos antes de estrellarse contra el techo, lo atraparían. Se negaba a dejar que eso sucediera, ya había llegado tan lejos, pero Sleuth no estaba satisfecho, su ambición ardía tan ferozmente como su ácido. Sobreviviría, volvería y destruiría a estas hormigas y a sus amos. Empuja, 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 empuja. Usando su pie de babosa, Sleuth forzó cada gota de impulso que pudo. Aplastó su cuerpo hasta casi nada, reduciendo la superficie de su forma tanto como fuera posible. Cualquier cosa por un poco más de velocidad. El río de moco se elevó por el aire, cada vez más rápido a medida que avanzaba hacia el techo. Sleuth sintió una extraña sensación de ingravidez mientras el moco se elevaba a su alrededor, levantándolo mientras el mundo se invertía a su alrededor. Fue difícil, era muy difícil moverse, pero lo hizo. Momento a momento, centímetro a centímetro, Sleuth siguió avanzando hasta que salió del extremo del río flotante y cayó, agitándose, en la sección no elevada del río, más allá del alcance de la magia de la hormiga. Lo había logrado. Como una flecha, Sleuth se hundió profundamente en la mucosidad que aún había en el suelo y comenzó a correr. Pondría tanta distancia como pudiera entre él y ese monstruo. El ataque tal vez no hubiera logrado capturar a un prisionero, pero habían tenido más éxito en desbaratar a las hormigas que cualquier otro grupo de guerra hasta el momento. Gossi había estado en lo cierto acerca de su cambio de estrategia recomendado. Sleuth tendría que pedirle más consejos en el futuro. Entonces se le ocurrió de golpe. ¿Dónde estaba Gossi? Capítulo 1473, bien, bien, bien. No, no pueden quedarse por aquí, le rugía Leroy mientras ella ayudaba a sacar a los miembros atrapados y en apuros de los inmortales de la mucosidad que todavía se les pegaba. Tienen que regresar a la colonia lo antes posible. Todos ustedes se van a infectar con energía tóxica. Bueno, quizá podamos encontrar algo que ayude a la familia, dice Leroy, de forma abiertamente sospechosa. ¿De verdad crees que morir por envenenamiento por maná curable es una muerte gloriosa al servicio de la colonia? Espeto, quedándome sin paciencia. Vuelve tú y nuestro pobre hermano a la zona segura y purifícate, Leroy. Si no, te atraparé en un pozo de gravedad y te arrastraré de vuelta yo mismo. Toda la columna de inmortales comienza a emitir una energía sombría, pero no tengo ningún interés en complacerlos. En cambio, sigo mis sentidos hacia adelante, más adentro del área bajo el efecto del pozo de gravedad. No es mucho, de hecho, es diminuto, pero reconozco este patrón y me sorprende bastante encontrarlo. Lanzar un pozo que pudiera levantar un río de moco entero consumió gran parte de mi energía restante y no podré mantenerlo por mucho más tiempo, pero tengo suficiente tiempo como para no tener que apresurarme. Me acerco al borde del hechizo y echo un vistazo. El moco que se drena hacia el río ahora vacío se está quedando atrapado y se eleva por el aire. Es una vista extraña, por decirlo menos. Me doy vuelta para mirar la baba que se extiende por el techo, esperando. Pasan unos segundos largos y no pasa nada. Lo cual es curioso. Extiendo una antena y toco un trozo de lodo que no se ve diferente del resto de lodo que lo rodea. Toco algo carnoso y se retrae de la antena antes de quedarse quieto nuevamente. Una vez más, espero. Una vez más, no pasa nada. Cada vez más curioso. Junto un puente mental y lo engancho en mi objetivo. Sé que estás ahí, digo. Durante un largo momento, no hay respuesta y tengo que rehacer el puente ya que el maná aquí descompone todo. Esto es inesperado, me responden. La voz suena vieja, algo débil. ¿He encontrado un crat geriátrico? Ya lo creo. ¿No se derriten ustedes cuando los atrapan? Debo decir que tocar la mente de un crat es poco agradable. Incluso sus pensamientos apestan a corrupción. Yo disfruto vivir más de lo que un buen crat debería. Bueno, eso es algo que no me molesta escuchar. Un momento. ¿Por qué demonios este crack tiene más ganas de vivir que Leroy y los otros idiotas con armadura que están detrás de mí? Me doy vuelta para gritarles. Dense prisa. Me voy pronto y será mejor que se hayan ido antes de que yo me vaya, o los arrastraré a todos de vuelta y los pondré en reposo obligatorio.
Un coro de abucheos se eleva desde las hormigas acorazadas, y chasqueo mis mandíbulas hacia ellas en señal de advertencia antes de volverme hacia mi extrañamente cooperativo Krat. Entonces te gustaría seguir viviendo. Si es posible. Aunque eso significaría traicionar a otros Krat. Una risa seca. No sería la primera vez. Puede que así sea, pero tengo la sensación de que los Krat se traicionan entre sí con regularidad, no ante extraños. Puedo sentir la furia hirviente justo debajo de la superficie de sus pensamientos. Me odia. Nos odia a todos. Mucho. Guguguguguguk. Es cierto. Será la primera vez, incluso para mí. Imagino que tus amigos no estarán muy contentos con tu decisión. Ojalá piensen que estoy muerto. No, te están mirando ahora mismo. Bueno, supongo que eso significa que nunca podré volver atrás. Lo que significa que dependeré completamente de ti para sobrevivir. Eso debería hacerme digno de confianza. Eres un Krat. Confío en ti tanto como me gustas. Soy un Krat muy agradable. No, no lo eres. Eso es cierto. Tengo una extraña sensación. Finalmente, han capturado a un Krat que está dispuesto a hablar, dispuesto a traicionar a los de su propia especie. Debería estar de pie bailando Charleston, pero al enfrentarme a la realidad, estoy empezando a darme cuenta de los problemas. En primer lugar, incluso bajo presión, ¿cuánto podemos confiar en lo que esta babosa escurridiza tiene que decir? ¿Algo de eso? ¿Nos daría información maliciosa y falsa, llevándonos al desastre? Ahora que lo pienso, ¿podría ser una planta, colocada aquí exactamente para ese propósito? La cabeza me empieza a dar vueltas y me planteo seriamente tragarme la babosa y seguir con mi vida, pero sé que no debería hacerlo. Es demasiado complejo para que yo lo piense, y es precisamente por eso que hay hormigas mucho más inteligentes que yo que toman estas decisiones. Está bien, te envolveré y te llevaré conmigo. No tengo idea de cómo te introduciremos de contrabando en la zona segura, pero se nos ocurrirá algo. Estoy seguro de que tus amos encontrarán una manera. Mike. Claro. Resulta que mover al Krat es más fácil de lo que pensaba. Una vez que acepta cooperar y emerge de su escondite, lo bombardeo con rayos de gravedad hasta que consigo el equilibrio correcto y dejo caer el pozo. El resultado final es que el Krat flota en el aire, absolutamente incapaz de ir a ninguna parte por sus propios medios. A partir de ahí, es bastante sencillo envolverlo en una bola de aire y hacerlo flotar frente a mí, justo entre mis mandíbulas. Tengo que patear y empujar a un montón de inmortales en el camino de regreso, pero finalmente se ponen en movimiento y hacemos una retirada combativa de regreso a la colonia. Capítulo 1474, Circunstancias extrañas. Decir que Gossi no había asumido que su día terminaría así sería quedarse corto. Slug lo había llevado al límite y sus tácticas habían funcionado extraordinariamente bien, pero caer en las suaves y carnosas manos del enemigo en el proceso de escapar no había sido parte del plan. Intentó parecer lo más inofensivo posible mientras la enorme hormiga lo depositaba incómodamente cerca de la pared de maná azul que lo derretiría en cuestión de momentos. Solo una vieja babosa gris, ninguna amenaza para nadie. Mientras mantenía la fachada, estudió a sus enemigos. Ninguno de los exploradores había estado tan cerca antes, pero no había mucho que pudiera distinguir que ellos no hubieran visto ya. Las hormigas formaban la mayor parte de las líneas del frente, con varios miembros de otras razas mezclados entre ellos, incluidas figuras con túnicas que se movían entre todos ellos, gritando al azar. Gossi todavía no estaba seguro de cómo se desarrollarían las cosas. ¿Los invasores realmente lo mantendrían con vida? ¿Lo destruirían una vez que tuvieran la información que querían? ¿Cómo podría jugar a esto para evitar que lo aplastaran? Una cosa era segura. Su vida entre las tribus había terminado. Un Krat que se había rendido voluntariamente era el traidor más grande que se podía concebir. Si alguna vez se encontraba con un Krat que supiera lo que había hecho, lo matarían en el acto. Lo que significaba que, por ahora, necesitaba que quien estuviera a cargo de esta invasión lo mantuviera con vida y, para eso, tendría que ofrecer algo que ellos quisieran. El primer paso. Averiguar qué era. Así que hizo todo lo posible por ser paciente mientras observaba todo lo que sucedía a su alrededor. Después de todo, un Krat no llegaba a su avanzada edad sin ser paciente. Esperaba el momento adecuado. ¿De verdad estás tratando de parecer inofensivo? Preguntó la hormiga gigante, acercándose y empujándolo con uno de sus largos apéndices con forma de tallo. Este monstruo no era como Gossi había previsto.
Para empezar, era muy molesto. Vete, se quejó Goshi, estoy tratando de pensar. ¿Y entonces? Ustedes, los Krat, han sido un dolor en mi tórax durante años, creo que pueden tolerar un pequeño empujón. Lo cual se vio obligado a hacer, ya que la hormiga no dejaba de pincharlo. Porque, en el mundo decadente, los creadores de estas hormigas las habían hecho tan inteligentes. Podía entenderlo hasta cierto punto. Los esclavos que eran capaces de resolver problemas por sí mismos eran útiles, pero generalmente creaban más problemas de los que resolvían. ¿Estás seguro de que tus amos quieren que me trates así? Gruñó Goshi, apartando el apéndice con los brazos. Déjame en paz. La hormiga ladeó la cabeza por un momento y luego siguió empujándolo. Estoy bastante seguro de que mis amos estarán bien con ello. ¿Cómo puedes estar seguro? Goshi susurró. Tal vez te castiguen por esto. Recibo constantemente instrucciones de mis maestros. Parece que, en todo caso, me alientan. Posiblemente esa información fuera útil. Información crítica, incluso. Las hormigas recibían un flujo constante de instrucciones. ¿Cómo se las comunicaban? Tal vez quienquiera que estuviera detrás de esta invasión había creado una mente colmena con la que dirigir a sus esclavos insectos. Eso tendría sentido, tal vez incluso fuera la mejor manera de hacerlo. Sí, empezaba a quedar claro. Todo lo que necesitaba hacer era discernir qué información era más crítica para las hormigas. Si la espaciaba lo suficiente, pequeñas partes aquí y allá, podría extender su estadía con estas invasoras, tal vez incluso negociar un mejor tratamiento sin pinchazos. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que vea a alguien a cargo? Exigió Goshi. ¿O pretendes dejarme aquí durante días y arriesgarte a que maten a tu único rehén? Dios mío, tienes una actitud muy fuerte para ser una babosa pequeña. Estoy bastante seguro de que alguien vendrá ahora. Quiero decir, estoy feliz de sentarme aquí y pincharte durante unos días, pero estoy bastante seguro de que me van a ganar en esa votación. Harás lo que te digan, se burló Goshi. No sé por qué me molesto en hablar contigo. Porque sigo pinchándote. Burbujeante de furia, Goshi ignoró a la exasperante criatura e hizo lo posible por concentrarse. Necesitaba causar una buena impresión, lo que no sería fácil considerando la reputación de su gente. Nadie confiaba en los Krat y, sin duda, nadie los quería. Tendría suerte si no lo encarcelaban por el resto de su vida. Si podía demostrar que estaba dispuesto a trabajar con ellos, entonces tal vez las cosas podrían volverse a su favor. Ah, ahí viene alguien para ti. Querías a la persona a cargo, así que aquí está. Goshi se encogió de inmediato y trató de parecer lo más agradable e inofensivo posible. Cuando una nuevamente se conectó con la suya, habló con un tono completamente untuoso y lastimoso. Esta humilde babosa se llama Goshi, balbuceó, ¿a quién me dirijo? Extendió el pedúnculo ocular hacia arriba para ver con quién estaba hablando y casi escupió ácido cuando se dio cuenta de que era solo otra hormiga. Bah. ¿Por qué, insectos, insistís en molestarme? Traedme a vuestros amos para que pueda hablarles directamente. Seguro que quieren saber lo que tengo que decir. Solo un esclavo incompetente me impediría hablar con ellos. ¿Esclavo? Díjola nuevamente en un tono frío y sin emociones. Sí, este tipo parece tener algunos cables retorcidos, contribuyó la gran hormiga mientras Goshi literalmente chisporroteaba de ira. Ya veo, afirmó el recién llegado. Mucho más pequeño que la hormiga grande, este nuevo insecto permaneció a salvo dentro de la zona segura, observando a Goshi impasible. No sé cómo convencerte de esto, pero nosotros, la colonia, iniciamos esta invasión del quinto estrato. No hay nadie que mueva nuestros hilos. Nosotros tenemos el control. Los ojos de Goshi se entrecerraron por encima de sus tallos mientras su mente daba vueltas. ¿Qué posible beneficio podría haber en alimentarlo con esas tonterías? Quizás se trataba de algún tipo de plan para confundirlo en caso de que fuera un espía infiltrado por su gente. Ya veo, respondió. Entonces negociaré contigo directamente. ¿Hasta dónde iban a llegar? ¿Esta hormiga fingiría tener esa autoridad? ¿O tal vez los verdaderos cerebros podrían negociar a través de esta hormiga usando la mente colmena? Sí. Negociarás conmigo. Empecemos. Esto iba a ser más difícil de lo que Goshi había supuesto. Capítulo 1475, Mente Slime. ¿Cómo se negocia de buena fe con alguien en quien no se puede confiar en absoluto? Entrando más a fondo, ¿cómo se negocia de buena fe con alguien en quien no se puede confiar en absoluto? Con dificultad. Extracto de la guía de la diplomacia de Diplomant. Solange se sintió fascinada por los Krat, casi a pesar de sí misma.
Este Goshi tenía una mente casi tan escurridiza como su carne. Cuanto más conversaban, más laberínticos se volvían los giros y vueltas, hasta que ella dudó de que alguien más pudiera haberlos rastreado. Goshi dudaba a la hora de comprometerse con algo, y cuando Solant intentaba ser sincera y ofrecer garantías, él retrocedía, como si instintivamente desconfiara de esas cosas. El progreso hacia un acuerdo fue glacial, por decirlo menos. Una vez que algo parecía resuelto, se lo revisaba, se lo cambiaba, se lo cuestionaba, pues los Krat insistían en probar, investigar, sondear, hacer todo lo posible para encontrar los límites. En varias ocasiones, Solant se vio obligada a utilizar su táctica de negociación más poderosa, que consistía simplemente en no decir nada. No responder a las insinuaciones de Goshi lo ponía furioso, aunque trataba de disimularlo. Además, era la única manera de callar por completo a un sujeto, ya que la babosa se retorcía y volvía a cualquier parte si podía salirse con la suya. Muchos podrían haber considerado agotador tratar con semejante criatura, pero para Solant era casi entretenido. Cuanto más hablaba con Goshi, más asombrada estaba de que los Krat fueran una sociedad funcional. Tendré que terminar estas conversaciones, le dijo a la babosa, ya que me necesitan en otro lugar. No tengo tiempo infinito para llegar a un acuerdo contigo. Siempre puedes enviar a otra persona, sugirió Goshi con picardía, estoy seguro de que hay otros que tienen la autoridad para negociar conmigo. Por el momento, no es así, respondió ella sin rodeos, pero estaba segura de que él había leído otro significado en sus palabras. En este momento, nuestro acuerdo es el siguiente. No te mataremos, pero te encarcelaremos. En este momento, no estás obligado a proporcionar ninguna información, pero tampoco haremos concesiones especiales contigo. Permanecerás en tu celda en todo momento. ¿Tienes alguna pregunta? 2 horas para llegar a este acuerdo. Y fue básicamente lo mismo que no llegar a ningún acuerdo. Bueno, puede que haya algunas cosas que pueda compartir, dijo Goshi, sonriendo, si el precio es justo. No era la primera vez que hacía sugerencias similares, pero cualquier discusión para intentar precisar detalles era inútil, ya que él se retorcía, sin prometer nada pero exigiendo ofertas concretas a cambio. Puede ser, pero no hay tiempo, respondió Solant con frialdad. Quizás puedas tomarte un tiempo antes de nuestra próxima conversación para considerar lo que estarías dispuesto a compartir. En otras palabras, venga preparado para hacer un trato. Por supuesto que lo haré, respondió Goshi, con los ojos curvados como lunas mientras sonreía, una expresión terrible de ver en el rostro de un Krat. ¿Dónde me alojaré? Espero que no dentro de tu campo de maná azul. Tu celda está lista, respondió Solant. Te llevarán allí ahora. Durante la discusión, se había preparado un túnel no muy lejos de allí, aunque no creía que los Krat se hubieran dado cuenta. Goshi apenas tuvo la oportunidad de parpadear antes de que el mayor lo agarrara y lo llevara hacia el túnel. En ese momento, el mayor era el único en la colonia capaz de atravesar el quinto de manera segura, por lo que dependía de ellos llevar a los Krat a su nuevo hogar. La construcción de la celda había sido, cuanto menos, difícil. Los talladores responsables se habían visto obligados a trabajar a distancia, dando forma a la piedra a cierta distancia, lo que no era ideal. Al final, todo lo que Solant necesitaba oír era que Tungsten le asegurara que la celda era segura, y así lo hizo. Si los talladores estaban felices, ella también lo estaba. ¿Crees que alguna vez sacaremos algo útil de esto? Preguntó Leonidas cuando Solant terminó de relatar el contenido de su conversación. Es demasiado pronto para decirlo, respondió. Una conversación no es suficiente para construir una relación o generar confianza. Suena más bien así. Goshi solo está intentando usarnos para permanecer con vida el mayor tiempo posible. Es muy posible que así sea, admitió Solant. No tenemos motivos para mantener a Goshi si no aporta nada de valor, y creo que podría estar dispuesto a presionar hasta que lleguemos a un punto de quiebre para establecerlo. Solant lo pensó un momento y luego encogió las antenas. No tenía necesidad de comprometerse con nada. Los Krat no irían a ninguna parte después de todo. Vamos a ver qué tal se adapta a su nuevo hogar, sugirió. Los talladores habían sido lo suficientemente hábiles como para construir una ventana en la celda para que el prisionero pudiera ser visto en todo momento. Una invasión a la privacidad, sin duda, pero una precaución necesaria, dado lo que tenían entre manos. Ella y sus consejeros más cercanos se dirigieron a la celda de detención, lejos de los túneles principales. Una única sala de maná nativo, rodeada por una burbuja de energía purificada. Era imposible que la babosa escapara.
Cuando llegaron a la sala de observación contigua, encontraron a Gossi deslizándose dentro de su celda, luciendo incómodo. Se formó un puente mental para que Solant pudiera comunicarse con el prisionero una vez más, una verificación final antes de reanudar sus tareas normales. ¿Pasa algo con tu celular?, preguntó. La babosa se giró hacia la ventana, vacilante. ¿Qué es esto?, preguntó, usando sus delgados brazos para señalar el suelo. Solant miró hacia abajo. Eso es una alfombra. ¿Cuál es su propósito? Para hacer el piso más cómodo. Es desagradable resbalarse. Entonces te sugiero que lo enrolles y lo muevas hacia un costado de la celda. ¿Y qué es esta cosa? Una vez más, Solant miró. Una cama. Una cama. ¿Por qué es tan elástica y mullida? Para mayor comodidad. No me gusta, declaró el Krat. Te pido disculpas si no está a la altura de tus expectativas. Tendrás que arreglártelas lo mejor que puedas por el momento. ¿Y cuándo me alimentarán? ¿O me moriré de hambre? ¿Por qué te mataríamos de hambre?, preguntó Solant. En media hora se servirá té y galletas. El Krat se comprimió y sus ojos recorrieron la celda por encima de sus tallos. Siento que me estás tratando demasiado bien, dijo con sospecha. ¿Cuál es el truco? Solant chasqueó las mandíbulas en señal de satisfacción. No hay truco. Capítulo 1476, impensable. ¿Qué quieres decir?, preguntó Chost con voz baja y peligrosa. Todos los Krat podían sentir la tensión en el aire, cada vez más quietos y dirigiendo sus ataques hacia Slut disimuladamente. Él sabía lo que estaban pensando, que estaba a punto de convertirse en la próxima comida del poderoso líder de la tribu. No, si tuvo algo que ver con eso. Logramos capturar y escapar con una hormiga cautiva, explicó con suavidad, pero las hormigas nos persiguieron usando monstruos equipados para luchar fuera de su zona segura por un tiempo. En la pelea, perdimos a la cautiva y uno de los miembros de mi grupo de guerra fue capturado. ¿Cómo fue capturado un Krat?, bramó el elegante Krat, apareciendo y cerniéndose sobre Slut en lo que pareció un instante. Sus ojos brillaban rojos de ira y su carne chisporroteaba con la fuerza de su furia. Un potente olor acre se elevaba desde el líder y Slut podía sentir que sus ojos empezaban a arder solo por su aliento. Por ser un cobarde que quiere preservar su propia vida por encima de la primacía de las tribus, respondió. Ella quería comérselo, podía verlo en sus ojos, pero ella resistió el impulso, con pura voluntad de hierro. Tendremos que lidiar con este Gossi de la manera más dura posible, anunció, apartándose de Slut para dirigirse al resto de las babosas reunidas. Ha traicionado a su tribu, a su líder de guerra y a la totalidad de las tribus Krat. Su declaración convirtió la ardiente expectativa de ver a su líder devorar a una víctima desventurada en una furia atroz contra el autor de una acción tan impensable. Slut exhaló un silencioso suspiro de alivio mientras los Krat reunidos silbaban, chisporroteaban y escupían mientras Chost seguía dando voz a su furia. Solo los pozos de lodo más profundos del estrato son dignos de recibir una babosa chupadora de escoria como esta. Prometo que una eternidad de horror y sufrimiento caerá sobre la cabeza de este traidor, y grandes recompensas serán para el Krat que lo traiga ante mí. Muchos de los Kratlat y Kratsis reunidos prometieron que Gossi sería objeto de una retribución rápida y cruel. La reunión se llenó del chisporroteo y el crujido del ácido hirviendo dentro de la carne de las babosas. Con un movimiento de sus extremidades, Chost despidió a la reunión y se volvió hacia Slut. Tienes que darme algunas explicaciones, susurró. Cuando los demás se fueron, ella lo arrastró cerca de la pared, lejos de aquellos que intentaban escuchar subrepticiamente, y le mostró los colmillos en la cara. Estoy segura de que eres consciente de lo cerca que estuviste de convertirte en mi comida. Aún puedes hacerlo, si no tienes cuidado. Ahora, explícame exactamente qué sucedió. De alguna manera, Slut sintió que si confiaba en su instinto natural y mentía, seguramente sería consumido, así que hizo algo que rara vez tenía que hacer. Dijo la verdad. Chost escuchó mientras explicaba las distintas acciones que había llevado a cabo en su túnel, cómo la gran hormiga había aparecido para frustrar sus ataques una y otra vez, y el alcance completo de su conversación con Gossi. Entró en detalles, exponiendo las observaciones de la vieja babosa y la estrategia propuesta antes de detallar finalmente exactamente cómo había sido el ataque. No se olvidó de nada. La captura de la hormiga, su ida por los túneles preparados de antemano y la loca persecución de las hormigas acorazadas que se habían lanzado al quinto sin miedo ni vacilación. Durante todo el proceso, el poderoso Kratlat escuchó atentamente, sin interrumpir nunca.
Cuando terminó, después de haber contado su propia huida desesperada de las garras de la enorme hormiga, y la captura de Gossi, y cómo había seguido a las hormigas mientras se retiraban, confirmando con sus propios ojos que Gossi aún vivía, Chost permaneció en silencio durante un rato. Entiendo por qué mantuviste a esa vieja babosa decrépita a tu lado, concedió. Es una criatura astuta y escurridiza. El ataque que lideraste ha sido el único que logró sacar a una hormiga de su maldito campo azul. Al hacerlo, revelaste cuán agresivamente perseguirán y los medios que usarán para hacerlo. Esta es una información valiosa. Sin embargo, la pérdida de Gossi podría costarnos muy caro si empieza a revelar secretos. Nadie sabe más sobre la quinta tribu que nosotros, y hay muchas cosas que podría decir que perjudicarían a las tribus. Estoy seguro de que sabes de qué estoy hablando. Lo haré, confirmó Slut. ¿Quién no lo sabía? Los secretos del quinto eran una de las primeras cosas que los Krat aprendían a medida que crecían. Las tribus no podían sobrevivir sin ese conocimiento. ¿Crees que estaría dispuesto a traicionar a su pueblo hasta tal punto? Preguntó ella atentamente. Slut consideró la pregunta. Sabía cómo era Gossi desde hacía mucho tiempo, pero nunca había pensado que el viejo cabrón estaría dispuesto a dejarse capturar vivo. Es posible, concedió. Gossi siempre ha estado preocupado por preservar su vida en su vejez, y esta podría ser una forma de lograrlo. La única razón por la que me respaldó como el próximo Kratla de los Slee fue para prometerle que no lo exiliaría de la tribu y asegurar su retiro. Chost parecía no poder decidir entre sentirse confundida o ofendida ante la idea. «¡Qué criatura más extraña!», balbuceó. Después de pensarlo un momento, asintió para sí misma, confirmando sus pensamientos. Tendremos que aumentar la presión en todos los frentes. Los preparativos están casi completos y tenemos más Krat llegando de tribus distantes para ayudar a reforzar. Nuestra única posibilidad de llegar a Gossi será si los invasores están demasiado distraídos para concentrarse adecuadamente en su prisionero. Ella miró fijamente a Slut. Hoy has escapado de la muerte, pero por poco. Muéstrame los resultados si quieres seguir esquivándola. Slut mostró sus colmillos puntiagudos en una sonrisa feroz. Por supuesto. Así es como debe ser. Capítulo 1477, no parecen felices. Bueno. Han pasado un par de días desde que logré capturar esa babosa de aspecto gris y lo encerramos. Aparte de invadir su celda y pincharlo con mis antenas durante unas horas todos los días, no tengo mucho que ver con él. Solant se encarga del interrogatorio y estoy totalmente feliz de dejarla a ella sola. El solo hecho de estar en contacto con Gossi a través de un puente mental se siente como si me estuviera invadiendo una baba mental. Sus pensamientos, diablos, su propia existencia es tóxica. Justo cuando pensaba que los Krat no podían ser más desagradables, me encuentro con uno, y se pone mucho peor. No, paso la mayor parte de mi tiempo en los túneles, ahuyentando invasiones, ahuyentando babosas y causando molestias en general. Sin embargo, está claro que algo ha cambiado en los últimos días. Los Krat están decididamente descontentos. Tal vez sea solo que han tenido más tiempo para aumentar la presión, pero creo que todos saben que realmente quieren recuperar a nuestro prisionero. Por lo que entiendo de los Krat, no es probable que estén organizando una misión de rescate, es más como si quisieran sacarlo de la mesa de manera permanente. Incluso aunque las babosas intenten ejercer más presión, la colonia tampoco se lo está tomando con calma. A medida que se siguen reconstruyendo las piezas de la fortaleza, nuestras posiciones defensivas siguen mejorando, al tiempo que más hormigas inundan la quinta. Hola, Mayor. Hola, Vibrant. Es raro verte parada sin hacer nada. Los médicos te han obligado a empezar a descansar. ¿Sí? Me he estado lastimando un poco, así que quieren que me recupere por un tiempo. ¿Inactividad forzada? ¿Para Vibrant? Me sorprende un poco que hayas accedido a eso, admito. ¿No era casi imposible hacer que te sometieras a un estado de letargo hace no mucho tiempo? ¿Ahora aceptas sentarte a descansar y recuperarte sin protestar? Vibrant chasquea sus mandíbulas y se ríe. ¿Quién dijo que no me quejaba? Sol me dijo que estaba empezando a perder el ritmo y que necesitaba descansar, y eso tenía sentido. Correcto. Confía en que Solant encuentre una manera de convencer a Vibrant de que descanse. Dudo que se estuviera volviendo más lenta, pero bueno, si funciona, funciona.
Vibrant es una de las soldados más fuertes y efectivas de toda la colonia, pero sacarle el máximo partido es difícil, no solo por lo específica que es su constitución, sino por lo difícil que puede ser hacer que tome cualquier tipo de dirección. Ella camina, de hecho camina hacia donde estoy descansando y se sienta a mi lado, dándome la oportunidad de comparar directamente nuestros tamaños. Ella es ciertamente más grande que antes, pero sigue siendo decididamente más pequeña que yo. A Vibrant no le interesa tanto la masa. De hecho, quiere evitarla tanto como sea posible. No tengo dudas de que tiene una masa muscular mucho más densa que yo, y mayor poder, incluso si yo soy más grande. En lugar de ganar tamaño con cada evolución, parece estar volviéndose cada vez más elegante. 2 evoluciones más y se verá como un tren bala inspirado en las hormigas. ¿Cómo lograron los Craterirte? Pregunto, genuinamente curioso. Quiero decir, ella es tan rápida, ¿cómo diablos la atraparon? Hay demasiada baba en el suelo, se ríe. Pensé que si podía correr lo suficientemente rápido, el veneno no me alcanzaría. Entonces corrió sobre un montón de lodo en el suelo a propósito, pensando que podría volverse inmune siendo demasiado rápida para la toxina. Es el tipo de locura que se le ocurriría, y estoy dispuesto a apostar que cree que solo falló porque no iba lo suficientemente rápido. ¿Los curanderos te han examinado? Has conseguido quedarte quieto el tiempo suficiente para que terminen, ¿verdad? Sí, sí. No fue fácil, ni siquiera los microsueños fueron suficientes para pasar el tiempo, así que tuve que empezar a hacer piruetas. Quiero siquiera saberlo. ¿Qué es el Flutter Step? Si muevo mis piernas muy rápido, nadie se dará cuenta de que lo estoy haciendo. Espera, entonces mantienes tu cuerpo quieto y solo mueves tus piernas. Sí, sí. Y es tan rápido que nadie puede siquiera verlo suceder. De hecho, estoy detectando movimiento ahora mismo. Es sutil, pero juro que puedo sentir algunas vibraciones en el aire. ¿Lo estás haciendo ahora mismo, no? ¿Sí? Me hace sentir como si me estuviera moviendo incluso cuando estoy sentada y quieta. Esa es en realidad una habilidad muy útil para Vibrant. Si puede ayudarla a quedarse quieta por un tiempo suficiente para que otros la ayuden, entonces, claro, ¿qué más da? ¿Cómo te sientes hasta ahora con el quinto estrato? Le pregunto. Has estado aquí el tiempo suficiente como para tener una idea del lugar. Es asqueroso, declara, mientras se limpia las antenas con las patas delanteras furiosamente. No puedo correr tanto como quisiera y todo huele mal. El ruido también es terrible. ¿Golpe? Pregunto confundida. ¿Qué golpe? No, 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 aclara. Ah, entonces no estaba repitiendo la palabra. ¿Qué diablos es ese golpe? Espera, ¿te refieres al latido del corazón? Creí que era el único que lo había notado. No, no. Puedo oírlo. Es realmente molesto. Bueno, ahí lo tienes. Me pregunto si alguien más se está dando cuenta ahora. Ahora que lo pienso, no hay forma de que Vibrant haya podido escuchar los latidos del corazón desde aquí arriba. Después de todo, no puede salir de la zona segura. ¿Pudiste oír ese ruido cuando llegaste aquí? Preguntó. No, no. Pero el maná se está volviendo más espeso. Ah, entonces la ola no está lejos. Capítulo 1478, construcción en el reloj. Tungsten no estaba contenta. Bueno, eso no era del todo exacto, estaba construyendo, hasta las antenas, un proyecto de construcción complejo que era verdaderamente grandioso en escala, lo cual le gustaba. Lo que no le gustaba era que la apresuraran, y ciertamente estaba apurada con este proyecto. ¿Solant ha dicho algo? Le preguntó a Cobalt mientras los dos estudiaban los mapas de construcción que tenían frente a ellos. Nada, respondió su hermana de mal humor. Solo dice que debemos seguir trabajando según nuestro horario. Se acerca una ola y los crack tocan las puertas todos los días. Casi me sentiría mejor si nos dijera que nos apresuremos. Si nos dijera que nos apresuráramos, simplemente diríamos que no, señaló Cobalt con ironía. Entonces, ¿por qué se molestaría en decirlo? Así tengo la oportunidad de decirle que se ocupe de sus propios asuntos y se sienta mejor, respondió Tungsten. No necesitamos sentirnos mejor, solo necesitamos hacer el trabajo. ¿Cuánto tiempo más hasta que los canales estén completos? La primera fase ya está terminada. Faltan unos días para la segunda. ¿Cuándo escuchaste eso? Preguntó Kovalch. Ayer. ¿Y qué pasa con el núcleo? El núcleo tiene un largo camino por recorrer, se quejó Tungsten. Seguimos encontrando problemas de diseño y construcción en todas partes. Es imposible decir cuánto tiempo llevará terminar todo.
Este es el problema de tener que construir algo que nunca hemos hecho antes con una fecha límite. Ya sabíamos de esto antes de entrar, le aseguró Cobalt a su hermana. Vayamos al lugar de construcción y veamos cómo avanza. Este lugar no se desmoronará en la próxima hora. Claro que no. Lo construimos mejor que eso. Incluso en el refugio de sus salas de trabajo, el eje central alrededor del cual giraba cada equipo de construcción en toda la fortaleza, no estaban completamente aislados de los sonidos de la guerra. La futura fortaleza estaba bajo constante ataque mientras los Krat intentaban abrirse paso, y nadie podía decir qué túnel sería el siguiente en ser atacado, o si todos lo serían. Cuando los dos talladores entraron en uno de los túneles arteriales completados, lo encontraron lleno de soldados, generales, exploradores, sanadores, moldeadores de núcleos, humanos, Golgar y todo tipo de individuo que llamaba hogar a la fortaleza, moviéndose a toda velocidad para atender cualquiera de las 100.000 tareas urgentes que debían realizarse. Un torrente interminable de materiales se desplazaba por los túneles como la sangre por las venas de un ser vivo, vertiéndose en los cientos, miles de lugares de construcción mientras los equipos trabajaban sin descanso. Junto a ellos había un flujo y reflujo constante de soldados que se movían de un túnel a otro, entrando y saliendo, lanzándose a la lucha interminable. Los túneles se habían construido para soportar este tipo de tráfico. El nuevo diseño que Tunstant había creado implicaba apilar múltiples conductos huecos dentro de cada túnel, creando básicamente mini túneles que llenaban el espacio, creando más superficie y permitiendo que distintos conductos se dedicaran a distintos tipos de tráfico. Funcionó bastante bien, pero los intercambiadores habían sido una pesadilla de construir, dado lo compacto que tenía que ser todo dentro de la fortaleza. Después de todo, el espacio era un bien escaso en el quinto piso. A través de las hordas de hormigas y otros individuos, los dos talladores avanzaron hacia el interior, hacia el centro mismo de la fortaleza. Mientras avanzaban, ambos sintieron un profundo dolor por la construcción desordenada que vieron en el camino. No era que las construcciones individuales fueran de mala calidad, todo lo contrario, todo se había hecho al límite de lo que la colonia era capaz de hacer en ese momento. No, lo que les molestaba era lo irregular que era. Algunas secciones estaban completamente terminadas, otras a medio construir y algunas ni siquiera habían comenzado aún, a menudo una al lado de la otra. Sin embargo, una cosa sí que se terminó de manera consistente, y fueron los canales de maná y las plataformas de Wulfer. Estaban literalmente relucientes, terminados, pulidos y lavados con ácido fórmico para garantizar su limpieza. Muchos de ellos aún no estaban conectados, y no lo estarían hasta que se terminara el núcleo, pero fue un placer ver que al menos aquí, el factor más exigente y complejo del proyecto se había terminado. Lo más complejo, salvo lo que vieron a continuación. El núcleo de la fortaleza estaba inundado de hormigas, no menos de 100 equipos de construcción individuales trabajando en diferentes secciones de la enorme caverna. A pesar de la cantidad, no fue difícil encontrar la hormiga que buscaban. Angineer, ¿tienes un momento? Claro, tengo todo el tiempo del mundo. No es que sea el responsable del proyecto más importante de la historia de la colonia ni nada por el estilo, respondió el talloísta con sarcasmo. Tungstant y Cobalt se dejaron llevar por esa actitud. A estas alturas ya se habían acostumbrado. A pesar de la respuesta hostil, la hormiga en cuestión se apartó de las mesas en las que sus equipos habían estado conversando para unirse a los dos miembros del consejo. Queríamos venir en persona para ver cómo avanzaba el proyecto, explicó Kovacs. ¿Ha habido muchos avances? Algunos, gruñó Angineer, señalando en varias direcciones con sus antenas sin molestarse en darse la vuelta. Hemos logrado resolver el problema de la liberación, así que estoy menos preocupada por matar a todos en la fortaleza por error, lo cual es una ventaja. El problema principal sigue siendo nuestra preocupación por la superposición de los tanques. La resonancia podría provocar una ruptura del colector que también mataría a todos en la fortaleza. ¿Los diseños que recibimos de Brillant no tienen mitigación de resonancia incorporada? Preguntó Kovacs. Sí, lo son, respondió Angineer con amargura, pero fueron diseñados para un sistema que es 1.000.000 de veces más pequeño que este. Perdóneme si no estoy seguro de que sean suficientes. ¿Qué dice Brillante? El tallador los miró a ambos como si estuvieran locos. Nada útil. ¿Qué esperabas? Tungstant suspiró. Brillante, en cierto sentido, probablemente esperaba que la cosa explotara. Eso sería una gran información para ella. Lo que estamos construyendo aquí y lo que Brillant ha utilizado en el pasado son tan diferentes en escala que bien podrían no ser lo mismo.
Es como bloquear un hilo de agua con un poco de tierra en comparación con una presa construida sobre un río caudaloso. La idea es la misma. Detener el movimiento del agua, pero los métodos necesarios son totalmente diferentes. Esto no era lo que Tungstant y Cobalt querían oír, pero confiaban en Angineer lo suficiente como para saber que no estaba diciendo nada inútil. Déjenos ayudar, dijo Cobalt. Podemos ayudar a elaborar un diseño funcional. El tallador que estaba frente a ellos frotó su antena contra su cabeza y asintió. Eso sería de gran ayuda. Creemos que hemos recorrido el 90% del camino, pero la última parte siempre es la más difícil. Capítulo 1479, cuando llueve, llueve a cántaros. Un diluvio de lodo se abre paso a mi paso mientras el gusano escupe su enorme y redonda panza de sustancia viscosa por la boca. Esquivar hacia un lado no es realmente una opción, ya que no quiero que el lodo entre en la zona segura, así que respondo al fuego con fuego. Fuego del dragón. Cuando la mucosidad y el fuego se encuentran, nunca es un buen momento para nadie, solo el sonido es horrendo y ni siquiera mencionaré el olor, pero afortunadamente soy capaz de producir suficiente calor para quemar una buena parte de la baba. El gusano en sí no es tan difícil de combatir, es más un sistema de distribución de lodo que otra cosa. Unos cuantos mordiscos rápidos y muere, pero no tengo tiempo para relajarme, hay más monstruos a la vuelta de la esquina con los que lidiar. Esta vez se trata de una horda de cosas extrañas con apariencia de cangrejos. Cada una es repugnante a su manera mágica, pero en su mayor parte, diría que las docenas de tallos oculares que cada una tiene son la peor parte. Las pequeñas pinzas avanzan sin pensar, cubriendo el túnel frente a mí. Debe haber miles de esas cosas asquerosas. ¿Dónde las encontraron los crack? Miden apenas 2 metros de altura, no son muy grandes y probablemente no estén muy evolucionados, pero eso no significa que no puedan hacer daños, una teoría que se demuestra correcta casi de inmediato. En cuanto están a mi alcance, los cangrejos levantan sus pinzas y empiezan a dispararme ácido. De miles de cangrejos, eso equivale a una cantidad terrible de ácido. Salto hacia un lado para evitar la mayor parte del rocío y luego cargo directamente hacia adelante, dejando que el resto caiga detrás de mí mientras acorto la distancia. En un instante, alcanzo al primero de los cangrejos y desato un poderoso chon del vacío justo en medio de ellos, aniquilando un trozo de los crustáceos ácidos. Por supuesto, eso era lo que las babosas querían que hiciera desde el principio. En el momento en que muerden el polvo, cada uno de los cangrejos se hincha y explota, lanzando una lluvia de sustancia tóxica por los aires. Porque, por supuesto, lo hicieron. Ya sé de las travesuras de este lugar y, antes de que nada de eso pueda alcanzarme, un dominio de gravedad potenciado toma forma a mi alrededor, arrastrando todo el lodo del aire al suelo. Juro por Dios que la cantidad de baba putrefacta que arrojan estos monstruos se está expandiendo exponencialmente. Los Krat claramente tienen un plan en mente que implica esparcir mucosidad repugnante por todas partes. Bueno, no es que sea un secreto. Ha habido varios ataques que lograron atravesar el muro de maná azul que protege la colonia, y estoy seguro de que aprendieron lo que esperaban de esos casos. Es decir, que funcionó para consumir la mayor cantidad posible de maná azul. No es un concepto difícil. Si consiguen agotar el maná que nos protege, entonces tendremos que irnos o reducir el territorio que controlamos. No hace falta decir que ceder territorio no es una opción. Hemos capturado lo que necesitamos para construir la fortaleza y no mucho más. No hay retirada. Sin embargo, los Krat están llevando a cabo una campaña sorprendentemente efectiva para intentar consumir la mayor cantidad posible de maná purificado, empujando nuestras plataformas buffer hasta el límite para obligarnos a retroceder. Están especialmente interesados en esta zona, ya que es donde Gossi está prisionero. No sé cómo diablos se las arreglaron para averiguarlo, pero lo hicieron, es lo único que tiene sentido. Tenemos equipos enteros de magos en alerta constante para detectar túneles alrededor de su prisión, y los Krat están constantemente tratando de entrar allí. El hecho de que las pequeñas grietas en la piedra se derrumben ha disuadido a las babosas de acercarse demasiado, pero siguen intentándolo. Me abro paso a mordiscos entre los cangrejos, lamentándome por el desperdicio de biomasa y haciendo todo lo posible para asegurarme de que no me caiga nada encima. Los curanderos insisten cada vez más en que descanse con regularidad para asegurarme de que no haya acumulación de contaminantes en ninguna parte de mi organismo, pero tendré que esperar el doble si me expongo a una fuente importante de infección. Bien, ya me he ocupado de los crustáceos.
Dejé de lado el dominio y volví mi atención hacia el túnel, preguntándome qué vendría después, solo para encontrarme con una pared de moco que resumaba hacia mí. Oh, genial, están intentando inundar el túnel otra vez. No sé dónde diablos se las arreglan para encontrar tanta sustancia viscosa, pero han enviado oleadas de esa sustancia a través del túnel aproximadamente 2 veces al día. 2 veces al día. ¿Qué lago infinito de pus están drenando para enviarnos todo esto? Me giro y les hago una señal a las hormigas que están detrás de mí, y ellas inmediatamente comienzan a implementar las contramedidas que la colonia ha preparado durante los últimos días. Las cadenas giran, las piedras crujen y las enormes rejas se abren poco a poco, dejando al descubierto las tuberías de redirección que hemos construido. No podrán llevárselas todas, pero sí una cantidad importante, que caerá por los tubos y se acumulará debajo de la fortaleza, donde no nos importa demasiado. En cuanto al resto suspiro. Supongo que es hora de ver más aliento de dragón. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 1480, copia de seguridad. Sé que no puedo cansarme exactamente, debido a mi conjunto bastante particular de circunstancias, pero me estoy cansando. Los Krat han estado trabajando muy duro, siendo plagas en todas las formas que pueden. La colonia todavía mantiene la posición, pero la cantidad de monstruos que llegan a la zona segura aumenta cada día que pasa. Mientras los equipos de construcción siguen trabajando en el interior de la fortaleza, trayendo miles de toneladas de materiales preparados desde arriba y construyendo todo exactamente como está, las capas externas de defensa todavía son bastante mínimas, dejando todo en manos de los batallones rigurosamente entrenados de Solant. Hasta ahora ha sido suficiente, pero Timmy, Krinis, Nvidia, yo e incluso Vibrant hemos estado trabajando duro para tapar los huecos y quitarles la mayor carga posible a las hormigas. Bueno, Nvidia y Krinis no tienen patas, pero, ya os hacéis una idea. Los sanadores me han estado obligando a tomar descansos obligatorios y pausas de desintoxicación, pero incluso si estoy sentado sin hacer nada, el torrente de voluntad que entra a raudales por el vestíbulo llena mi cabeza con el ruido de 100 campos de batalla diferentes. No es fácil desestresarse, a eso me refiero. Necesito una siesta de verdad, pero no tengo tiempo. Si no estoy ahí fuera quitando la presión a mis hermanos, entonces el número de hormigas que son llevadas a los hospitales para ser limpiadas de maná tóxico comienza a dispararse. Ahora mismo, estoy sentado sobre mi trasero e intentando alcanzar un estado de calma universal mientras un grupo de curanderos irritados se arrastran sobre mi caparazón, pinchándome y empujándome. No está funcionando, pero lo estoy intentando. Según las últimas estimaciones, todavía estamos a casi 2 semanas de poder sellar la fortaleza y dejar fuera a las babosas para siempre, pero con la presión de los Krat aumentando y los niveles de maná subiendo en los túneles, va a ser una situación muy complicada. Es por eso que estoy tan feliz de ver una cara semifamiliar caminando hacia mí. Sara. Grité feliz. Estoy tan feliz de que hayas venido a sufrir junto a mí. No lo digas así, responde ella con una risa de oso, podría darme la vuelta y regresar al cuarto. La gran osa ha cambiado desde la última vez que la vi. Ahora ha evolucionado hasta convertirse en un poderoso monstruo mítico de nivel 7, igual que yo. Antes era una osa furiosa del tamaño de un camión con un rostro aterrador, pero ahora es, más de eso. Para empezar, es mucho más grande, incluso más grande que yo. Pasó de ser un vehículo grande a ser un edificio pequeño. Este oso es corpulento. Sus hombros y piernas, brazos, son enormes, absolutamente llenos de músculos densos, y siento que incluso podría ser más fuerte que Timmy. Más que solo su tamaño, toda su apariencia se ha vuelto, incluso más siniestra y peligrosa que antes. Su pelaje se ha vuelto completamente negro, a excepción de numerosas rayas de un rojo brillante que atraviesan su cuerpo y parecen latir suavemente con una luz furiosa, parecida al magma. Es como si estuviera bombeando rabia líquida a través de su cuerpo y brilla a través de esos parches de pelaje en particular. Tengo la fuerte impresión de que también reinició sus ojos y dientes, porque se ven desagradables. No tengo idea de qué están hechas esas garras, pero seguro que no quiero experimentarlas. Supongo que lo más parecido que puedo pensar sería vidrio volcánico, pero con ese brillante jugo de rabia fluyendo a través de ellos. Sus ojos brillan con furia desenfrenada, como rubíes hechos de ira cristalizada. En conjunto, parece muy peligrosa. Me alegra ver que has adoptado un aspecto mucho más suave, la felicito. Ella me ataca con una garra en broma. Aún así, la esquivo. Oye. No hacía falta que te movieras, no iba a golpearte de verdad, protesta.
Sara, mi caparazón está formado por diamantes comprimidos en el corazón de un agujero negro y tus garras todavía me dan escalofríos. Por favor, dime que no te convertiste en otro Timmy y que gastaste parte de tu energía evolutiva en mantenerte con vida. Por supuesto que sí, dice, un poco a la defensiva. Mi evolución fue ciertamente más ofensiva, pero me aseguré de cubrir los huecos en mi defensa utilizando algunas de las sugerencias que me dio el señor Granin. Señor Granin, no deje que le oiga decir eso. Ella se ríe. No lo haré. En general, a pesar de su aspecto salvaje, Sara me da una sensación positiva. Parece que está en un buen momento, lo que hace que sea aún más lamentable que haya venido aquí para sufrir y luchar contra los Krat. Supongo que la colonia te está preparando algún tipo de armadura o algo así, ¿no? Pregunto. Si le dan el mismo tipo de cosas que tienen los inmortales, entonces se convertirá en un terror absoluto más allá de la zona segura, por pequeños períodos de tiempo, por supuesto. Sí. Se supone que tengo que ir allí para que me lo instalen todo, pero pensé en pasarme a saludar primero. Muy amable de tu parte, digo, inclinando mis antenas en señal de reconocimiento. Luego miro a mi alrededor. ¿Ese bicho raro no se unió a ti aquí abajo? Me sorprende. Ha estado ansioso por estar cerca de ti por alguna razón. ¿Te refieres a Odín? Solo necesita compañía. Es difícil adaptarse a vivir aquí en Pangea, a ser un monstruo y todo eso. En realidad no. Supongo que no renaciste como hormiga, así que entiendo que podría haber sido más difícil. En ese momento, veo una forma de aspecto letal que se arrastra detrás de Sara. No es realmente un demonio, esta cosa parece más bien un cuchillo unido a otros cuchillos y luego fusionado con una sombra. Es espeluznante. Oye, Odín, supongo que eres tú. Sara me contó parte de su conversación, dice, avanzando hasta estar justo frente a mí, mirándome fijamente a los ojos. Bueno, un ojo, soy demasiado grande para que pueda alcanzarlos a ambos. Es perfecta. Insiste, con los ojos desorbitados mientras sostiene mi mirada. Un motor impecable de muerte y destrucción. Este tipo. Capítulo 1481, un respiro. Sara se aleja para ponerse la armadura, al igual que Odín, el bicho raro. Completamente equipado, el enorme oso parece aún más letal que antes, lo cual es difícil de creer. El equipo especialmente diseñado le permitirá operar en la zona tóxica durante media hora, lo que no está nada mal. ¿Algún consejo para mí? Pregunta ella, sonando un poco nerviosa. No puedo culparla. La quinta tiene reputación de ser implacablemente horrible, y es difícil comprender cuán terrible es sin verlo con tus propios ojos. Ten cuidado. Mucho cuidado. Los Krat son astutos, atacan desde las sombras, desde posiciones camufladas en el musgo y debajo de charcos de moco. Pueden aplastarse en pequeños huecos para atacar y luego huir hacia la roca antes de que puedas llegar a ellos. Intentarán capturarte si pueden, pero también intentarán hacerte daño de un montón de formas diferentes para ver qué funciona. Espera ácido, nubes de gas tóxico, parásitos que intentarán excavar en tu cuerpo, veneno, ataques mentales, ¿qué más? Una vez usaron una nube de esporas casi invisibles y sensibles contra mí, intentaron entrar en mi boca y quemarme de adentro hacia afuera, ten cuidado con eso. Hubo otra vez en la que intentaron paralizarme con estas pequeñas anguilas de roca. Pequeñas criaturas excavaron en el suelo y luego se lanzaron hacia mí. Tenían unas narices puntiagudas que eran increíblemente afiladas. No lograron atravesar mi caparazón, pero tú serás más vulnerable a eso que yo. A estas alturas, Sara ha perdido gran parte de su alegría anterior. Está empezando a verse un poco desquiciada alrededor de los ojos, a medida que continúa mi lista. ¿Eso es todo? Pregunta ella. Ni remotamente. Eso fue ayer. No estoy seguro de poder hacer esto. Estarás bien. Habla con los generales en los túneles a los que vayas, te darán buenos consejos. Habla con el equipo médico sobre las cosas a las que debes prestar atención, han estado tratando a todas las hormigas, por lo que sabrán qué es lo que está causando la mayoría de los problemas. Aparte de eso, ten cuidado. Recuerda que casi todos los monstruos explotarán o liberarán parásitos mortales después de que los destruyas, así que apártate del camino después de morder algo. Suena repugnante. Lo es, le aseguro. Pero estás haciendo algo increíble por la familia. Realmente lo apreciamos. Todos en la colonia estamos felices de tenerte como hermana. Cállate. Ella espeta, avergonzada. Solo estoy aquí para ayudar un poco. No es tan impresionante.
Está bien, me voy. Deséenme suerte. Buena suerte. Se da la vuelta y se aleja, como un gigante entre las hormigas más pequeñas. Mientras se mueve, aparece Odín, de pie detrás de ella y mirándome fijamente. Perfección, susurra en mi mente. Está un poco blindado. Supongo que también va a salir a luchar. Es como un demonio asesino o lo que sea, así que supongo que tiene sentido. Solo desearía que no fuera tan raro. Lo despido con un movimiento rápido de mi antena y luego reflexiono un momento. ¿Qué hago ahora? Sarah se dirigirá a mi antigua zona para cubrir los graves ataques que hemos estado recibiendo allí, así que estoy libre para hacer algo más para variar. Supongo que iré a visitar a mis amigos. Ha pasado un tiempo desde que me comuniqué con ellos. Todos se están tomando un descanso en este momento, así que bien podría ir a saludarlos. Quiero decir, puedo hablar con ellos cuando quiera, pero siempre es más agradable hablar cara a cara, incluso si usamos la comunicación mental. Encuentro al trío de monstruos de nivel 7 relajándose y charlando juntos en un pequeño rincón angosto, fuera del camino del tráfico principal y la actividad de la fortaleza. Maestro. Grita Krinis, saltando por el suelo como un maremoto negro como la tinta antes de abalanzarse sobre mi caparazón. Hola, Krinis. Yo también te extrañé. Pequeña, envidia. ¿Cómo van las cosas? Como era de esperar, Timmy me hace un gesto con el pulgar hacia arriba con un brazo y me hace un gesto con el otro. Invidia también está sentado en el suelo, lo cual es inusual. Normalmente estaría sentado sobre el hombro de Timmy revoloteando en el aire, pero por una vez está en el suelo, con sus bracitos apoyados en el suelo de piedra, lo que le impide rodar y alejarse. Oye, Invidia, casi te pierdo ahí abajo. El globo ocular asiente y sus pequeñas alas revolotean un poco mientras se eleva un poco hasta que queda sobre sus palmas. Es. Qué amable de su parte preguntar por mí. Hombre, Invidia es un demonio muy bueno. Estoy bien. Gracias por preguntar. Me acomodo para hablar con ellos y están llenos de historias. Al igual que mis áreas de la fortaleza han estado locas y activas, también lo han estado las de ellos, y parece que ha habido muchas travesuras de las que preocuparse. Afortunadamente, nadie ha resultado herido y ninguna hormiga ha sido secuestrada después de la primera, así que todo ha salido bien. Debes haber estado acumulando algunos buenos niveles al menos, les digo. ¿Ha llegado finalmente el momento de que me alcances en nivel? Lo dudo, maestro, dice Krinis. Has estado luchando más que cualquiera de nosotros y te has enfrentado a muchos monstruos fuertes. Pronto estarás listo para el siguiente nivel. Eso no puede ser cierto, me digo a mí mismo, no evolucioné hace tanto tiempo. Sin hacer nada, cambio mi estado y empiezo a hurgar en él. Quiero decir, he estado luchando mucho, especialmente últimamente, y los monstruos del quinto han sido bastante fuertes. Supongo que debo haber acumulado algunos niveles, pero hay un largo camino por recorrer hasta mi próxima evolución. Espera. Tengo más de 150 niveles. Capítulo 1482, el oso está ahí. Sarah se acercó al límite entre la zona segura y el maná nativo del quinto con una profunda sensación de inquietud. Por todo lo que Antoni había dicho, casi esperaba que peces tóxicos con cara de cuchillo saltaran del suelo bajo sus patas en el momento en que cruzara la línea. Los Krat han estado muy activos en esta zona, le dijo el general a cargo, una pequeña hormiga llamada Anuantaje. No te alejes mucho más allá de la zona segura si puedes evitarlo. Por si acaso, tenemos equipos de rescate de emergencia en espera en caso de que te metas en problemas. Estarás tan segura como podamos hacerte. Gracias, dijo Sarah, sinceramente agradecida. Te lo agradezco. Estoy un poco nerviosa, para ser sincera. La hormiga, mucho más pequeña, casi cómicamente más pequeña que el oso gigante que estaba a su lado, extendió una antena y le dio una palmadita al oso en el costado. Es peligroso y el enemigo es astuto. No voy a mentir, estás asumiendo un gran riesgo para la familia y no lo tomamos a la ligera. Si algo sucede, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para traerte a casa. La osa gigante asintió con la cabeza, conmovida por esas palabras. Ser recibida en la colonia como parte de la familia era algo a lo que todavía se estaba acostumbrando, pero por primera vez en sus vidas, sentía que había un lugar al que pertenecía, y eso significaba más para ella de lo que jamás podría decir. Está bien, dijo Sarah, reafirmando su resolución, voy a entrar. Estaré allí contigo, dijo Odín, poniéndose a su lado. No te preocupes.
Los dos exhumanos avanzaron a grandes zancadas y, al pasar por la frontera visible entre el azul limpio y el amarillo verdoso tóxico, cada uno de ellos quedó envuelto en una burbuja de seguridad proyectada desde los encantamientos integrados en su armadura. La armadura en sí era sorprendentemente cómoda para Sarah. No es que fuera agradable de llevar, pero era mucho menos restrictiva de lo que esperaba. Unas placas de metal superpuestas recorrían su espalda y sus flancos, junto con más correas de acero para cubrir su vientre. Había incluso una armadura segmentada que cubría sus piernas. Era pesada, por supuesto, pero descubrió que era más que lo suficientemente fuerte para soportar la carga. Al salir por primera vez al quinto estrato, Sarah descubrió que era incluso más desagradable de lo que Anthony había descrito. Gruesas cuerdas de baba y mucosidad conectaban el suelo con el techo, algunas de ellas de varios metros de espesor, y todo parecía estar cubierto de algún tipo de sustancia viscosa. Con cada paso que daba, la superficie chisporroteaba y silbaba mientras su burbuja de maná quemaba la corrupción que lo cubría todo. Antes de que pudiera aclimatarse al terrible entorno, los monstruos ya estaban sobre ella. Lanzando espuma, silbando, eructando mucosidad y nubes de gas tóxico, se abalanzaron sobre ella. En lugar de retroceder, Sarah dio un paso adelante. Su corazón latió con fuerza. Ella lanzó un golpe con una pata, sus garras abrieron un corte ensordecedor en el aire, líneas irregulares de luz roja atravesaron el aire y separaron a los monstruos más cercanos. Su corazón volvió a latir con fuerza. Con las mandíbulas bien abiertas, Sarah se abalanzó, con dientes formados por una luz roja que se extendían desde su propia cabeza para aplastar a la tortuga pútrida y llena de baba que tenía frente a ella. Su corazón volvió a latir con fuerza. Chorros de ácido salieron disparados desde las grietas del techo, rociándose sobre su armadura y su pelaje, provocando que se elevara vapor y su carne ardiera. Su corazón latía más fuerte. Ahora estaba empezando a fluir, podía sentirlo latiendo a través de sus venas, rugiendo en su interior y encendiendo las manchas rojas de pelaje a lo largo de su cuerpo. Redes formadas de baba cayeron del techo y Sarah rugió, haciendo uso de la furia, y las arrojó con la fuerza bruta de su ira. Más monstruos llegaron y ella continuó atacando y cortando, sus patas desgarrando desgarros irregulares a través del aire y a sus enemigos por igual. Con cada oponente derribado, salpicaba ácido y moco, los parásitos saltaban hacia ella o sucedía alguna otra tontería. No habían pasado ni 3 minutos y ya estaba cubierta de quemaduras, cortes y cuchilladas mientras las hordas descendían sobre ella. Sin embargo, el dolor solo sirvió para alimentar aún más la ira de su corazón. No, ya no era un corazón furioso, era una fundición, y su furia era el martillo y la fragua. Ella la alimentaba, alimentándose del dolor para hacer que las llamas fueran más altas. Cuanto más furia acumulaba, más recorría su carne y se filtraba en su pelaje, haciendo que brillara débilmente con una energía roja y negra siniestra. Ella tenía el control. Sarah tenía el control. Mientras luchaba, bailaba sobre la punta del filo del cuchillo, aumentando cada vez más la furia, pero nunca tan rápido como para que su control sobre esa ira se le escapara de las manos. Cubierta de heridas, con uno de sus ojos disolviéndose por una precisa explosión de baba ácida, Sarah sonrió con una sonrisa salvaje. Con un audible foosh, su pelaje se encendió y su furia se manifestó en un aura que se arremolinaba alrededor de su cuerpo como una llama. Su carne chisporroteaba y silbaba mientras sus heridas ardían y comenzaban a cerrarse, y su ojo se reformaba en su cuenca. Ahora su ira se había manifestado. Ya no le haría daño y podría usarla para proteger a quienes le importaban. Sus ojos se movieron y se tornaron completamente rojos mientras permitía que su furia tuviera más control. El mundo ya no parecía estar lleno de amarillos, verdes y marrones, monstruos y baba, mucosidad y ácido. Todo lo que veía eran formas en movimiento y rojo. Su rugido hizo temblar las paredes de piedra del túnel, luego saltó hacia adelante vestida de furia. Cerca de allí, Odín observaba con los ojos entrecerrados. Mientras Sarah comenzaba a arrasar con todo lo que se le cruzaba por delante, a pesar de la lluvia literal de ácido y lodo que caía de todas las direcciones, él asintió lentamente y luego se desvaneció en el fondo. Esto era algo que él estaba ansioso por ver. Capítulo 1483, La brecha. ¿Cuántas de estas monstruosas máquinas de matar estaban asociadas a esta invasión? Slud apenas podía creer lo que veía cuando, en lugar de la hormiga que esperaba, un oso gigante apareció caminando por el túnel. Al principio, lo había visto como algo positivo, especialmente porque la criatura no parecía tan fuerte al principio. Rápidamente se había desengañado de esa idea.
La bestia estaba destrozando todo lo que podía alcanzar con sus garras más rápido de lo que los monstruos podían alcanzarla. Peor aún, desde que había aparecido esa aura parpadeante y siniestra, la resistencia del oso parecía haberse disparado. No estoy seguro de que podamos lograr mucho aquí, murmuró para sí mismo. Habían estado trabajando para desgastar al monstruo hormiga que patrullaba regularmente estos túneles. La criatura parecía tener una resistencia inagotable, regresando a la lucha una y otra vez, sin importar cuán maltratada estuviera o cuánta toxina absorbiera. Parecía que finalmente habían logrado desgastar al monstruo maldito, pero ahora había sido reemplazado por otra bestia formidable. Un miembro del grupo de guerra de Slut se deslizó junto a él y le susurró noticias. El ataque en el túnel de Slut parece estar yendo muy bien. Chost nos ha ordenado que concentremos nuestras fuerzas y nos unamos al asalto. Aunque quería protestar, sabía que no serviría de nada. No era como si pudieran simplemente desviar su ataque hacia otro túnel. Tenía miembros de su grupo de guerra trabajando a kilómetros de distancia, canalizando criaturas recién engendradas hacia este túnel y otros adyacentes. Las condiciones justo al borde del maná azul maldito de las hormigas eran el resultado de días de preparación y pastoreo de su grupo de guerra. Chost sabía muy bien que no podía redirigir su ataque, quería que lo abandonara y llevara a su grupo de guerra a otro túnel. Era frustrante, pero si intentaba evadir sus órdenes, seguro que lo devorarían. Reúne a los demás, susurró. Nos trasladaremos en una hora. Eso no les dio mucho tiempo para reunir a los miembros más distantes, pero Slut no estaba dispuesto a tentar a la suerte. Ambos Krats se comprimieron y comenzaron a deslizarse, ganando velocidad cuanto más se alejaban de las hormigas y el oso que actualmente estaba causando estragos en todo lo que podía tocar. No todo fue malo. No había pensado que iban a tener tanto éxito y, si Sluz le estaba teniendo algo de suerte, Sluz preferiría estar allí para llevarse parte del mérito. Acelerando el paso, atravesó los túneles a toda velocidad, ayudando a reunir a su grupo de guerra y a reunirlos a salvo en su escondite temporal. ¿Qué está pasando? Se quejó Tosis. Estábamos empezando a llegar a alguna parte. Chost quiere que estemos en otro túnel para apoyar el ataque. ¿Quieres discutir con ella? Preguntó Slut. No. No lo sé. No lo creo. Vamos a correr hacia allí lo más rápido que podamos, así que tómate un momento para conseguir todo lo que necesites y descansar. No quiero darle a Chost una excusa para comerse a uno de nosotros por ser lento. Ninguno de los Krat iba a discutir ese sentimiento. Hacer un espectáculo disciplinando a las babosas regulares era un método probado y verdadero entre las tribus. En poco tiempo, el grupo de guerra estaba deslizándose por sus atajos, haciendo un buen tiempo. Cuando finalmente llegaron al túnel del que Kratsitz Luz le estaba a cargo, encontraron que ya se habían reunido unos cuantos Krat. Cuando los detectaron, Slut y su grupo fueron conducidos directamente al puesto de mando oculto, donde encontraron a la propia Chost. Tan pronto como entraron, ella giró sus ojos hacia Slut, su diversión era evidente cuando se curvaron en lunas malvadas. Has ganado un tiempo razonable, balbuceó. Dile a tu grupo de guerra que descanse un momento. Nos estamos coordinando. Slut rápidamente ordenó a sus babosas que buscaran un espacio seguro para recuperarse y se apresuró a regresar a la cruda mesa alrededor de la cual estaban reunidos los otros líderes de guerra. Kratsitz Slut ha logrado empujar a las hormigas que controlan este túnel hasta el borde. Hay debilidades notables en la línea, que intentaremos explotar. Intentaremos atravesar su muro de maná y devorar su seguridad desde adentro hacia afuera. Si podemos alcanzar y desactivar las plataformas que llenan con esas criaturas abominables que corrompen al quinto, mucho mejor. Chost sonrió maliciosamente. Los invasores han sido más resistentes de lo que esperábamos, pero ahora han comenzado a resquebrajarse. Vamos a mostrarles cómo se ve cuando los Krat atacan la garganta. Todos los Kratsits allí reunidos sintieron un escalofrío que les recorrió la piel de babosa ante el júbilo desnudo y salvaje de su líder. Así era, ese estrato pertenecía a los Krat. Era suyo por derecho, y los invasores finalmente sentirían su ira. Bajo el mando personal de Chost, los distintos grupos de guerra comenzaron a trabajar en conjunto. Se dispersaron por todos los túneles para prepararse para el asalto que se avecinaba, mientras Sluzl continuaba su avance en el frente. Sluz se sorprendió gratamente por la falta de luchas internas y riñas entre los distintos líderes, pero rápidamente se dio cuenta de por qué era así. Chost era una presencia dominante. Acechaba por los túneles como un depredador feroz, con sus babosas guardianas personales siempre a su lado.
Estar cerca de ella se sentía como tener colmillos envueltos alrededor de su cuello. No había ninguna ilusión sobre lo que podría resultar de la más mínima insubordinación. Así, en un período de tiempo notablemente corto, el ataque estuvo preparado, y Sleuth se encontró entre docenas y docenas de Krat, arrastrándose lentamente hacia las líneas de hormigas mientras sus grupos de guerra arreaban cuidadosamente las sorpresas mortales que habían preparado para los invasores malditos. Chost acompañó el ataque y tomó el mando personal de la ofensiva. Con tanto en juego, Sleuth estaba decidido a demostrar su valía y a reclamar su parte de las recompensas si la ofensiva funcionaba. A lo lejos, empezó a ver el maldito y brillante resplandor del maná azul. Sleuth tenía en marcha una ofensiva prometedora, una horda de monstruos presionada contra la pared de maná azul con el apoyo de los Krat detrás. Cuando llegara, esas hormigas se resquebrajarían como un caparazón marchito por el limo. Capítulo 1484, la brecha PT2. Los refuerzos Krat avanzaron retando, con el cuerpo pegado a la roca, utilizando cada pliegue y grieta de la roca para ocultar su presencia. Sleuth cambió el color de su piel exterior para mimetizarse y se arrastró junto a ellos, acercándose cada vez más a la batalla que se libraba al borde del muro de maná azul. Una vez que estuvo en posición, junto a los otros Kratsids, se quedó quieto, con los ojos apenas levantados por encima de sus tallos, mirando ansiosamente la lucha que se desarrollaba. Los monstruos se lanzaban hacia la energía azul, dejando que los consumiera, pero vomitando enormes volúmenes de moco virulento que chisporroteaba y silbaba, liberando maná denso y tóxico en las filas de hormigas. Las filas de hormigas, normalmente rectas y disciplinadas, se rompieron en varios lugares a medida que charcos de lodo se disolvían lentamente a su lado. Los invasores no monstruosos habían sido atraídos hacia atrás, probablemente para que pudieran sacrificar a las hormigas si las cosas iban mal, asegurando su propio escape. Sleuth estaba decidido a que no se le escaparían. No solo arrastrarían a las hormigas a los estanques, sino también a los humanos, a los Golgari y a la gente común. Todos pagarían por atreverse a intentar tomar lo que legítimamente pertenecía a las tribus. Tenía hambre. No, tenía más que hambre, se moría de hambre, pero lo que quería no era sustento. No, tenía hambre de sufrimiento, del sufrimiento de los invasores. Lo deseaba tanto que se le hacía agua a la boca y el ácido que fluía por su carne hervía por la fuerza de su deseo. Así fue que Sleuth y todos los demás Krat reunidos con él esperaron con una anticipación casi insoportable mientras la presión seguía aumentando. Sleuth dirigió su ataque desde el frente, o tan cerca del frente como fuera razonable. Se había acumulado un charco significativo de moco cerca de la zona de maná azul, y los Krat continuaron empujándolo hacia adelante y agregándolo más. Siempre que tocaba la barrera, chisporroteaba y silbaba, liberando su energía corrupta y drenando el maná azul, pero nunca duraba mucho. Para realmente abrirse paso, necesitarían mucho más. Eso era exactamente lo que Chost estaba a punto de ofrecer. La lucha en el frente ya era intensa, pero era solo una sombra de lo que estaba por venir. Comenzó con un estruendo, una vibración que Sleuth pudo detectar a través de la roca bajo su pie. Los monstruos se acercaban. A juzgar por la reacción frenética de las hormigas, ellas también lo notaron, pero ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Sleuth observaba con atención, esperando la señal. No pasó mucho tiempo antes de que Chost se revelara, levantándose de su posición en el centro del techo. Guguguguguguk. Se rió, estrepitosa y salvaje, su risa reverberó por todo el túnel. Como uno solo, los Krat se levantaron de sus escondites y desataron su magia. Sleuth buscó en lo más profundo de sí mismo, invocando el poder del ácido que había cultivado cuidadosamente durante toda su vida. Refinado y purificado una y otra vez, quemándolo de adentro hacia afuera a medida que su tolerancia crecía para adaptarse a su fuerza. Era exactamente esa fuerza a la que recurría ahora, concentrando el ácido en su carne, extrayendo profundamente el maná tóxico del quinto estrato que lo rodeaba e inundando su cuerpo con su veneno. Su carne se hinchó, el ácido y el maná se mezclaron, quemándolo de adentro hacia afuera, pero él lo aceptó, absorbiendo cada vez más. Cuando la mezcla se volvió lo más potente que pudo, Sleuth comenzó a tejer. No era el mago Krat más experimentado, su ácido no era lo suficientemente potente y solo después de su ascenso a Kratlat había obtenido acceso a los recursos necesarios para practicar, pero estaba aprendiendo rápidamente. Cuando terminó de tejer, expulsó el poder de su cuerpo en una explosión. Una bola de maná denso se formó frente a su rostro, hinchándose con la energía que expulsó. Cuando terminó, salió volando de él, rociando una lluvia mortal de toxinas en todas direcciones.
Docenas de Krat realizaron obras de magia similares, desatando sus técnicas más potentes y enviando sus hechizos volando hacia la pared de maná azul frente a ellos. Por supuesto, nada de lo que produjeron se comparaba con lo que Chos desató. De su boca abierta, un flujo aparentemente interminable de baba amarilla espeluznante se derramó, cayendo desde el techo hasta el piso donde se acumuló, burbujeando siniestramente. Una y otra vez, ella derramó más y más poder, su ácido era tan poderoso que su hedor chisporroteante pronto inundó todo el túnel. Cuanto más grande se hacía el charco, más espumaba y silbaba. La propia magia de Slud ya había penetrado el maná azul, chocando con la energía extraña a medida que el rociado constante de ácido de la bola central se disolvía por la energía azul cuando Chos detuvo el flujo de lodo. Aunque se había detenido, la enorme pila de lodo siguió creciendo. De hecho, creció incluso más rápido que antes, extendiéndose por todo el túnel. Una vez que alcanzó una masa crítica, el lodo se elevó de repente, trepando 10 metros de altura a lo largo de un tramo de 100 metros de ancho, y luego se lanzó hacia adelante, una ola de baba densa que rodó por el suelo del túnel, aparentemente sin importarle nada que se interpusiera en su camino. Las hormigas reaccionaron rápidamente y se retiraron antes de que las alcanzara, pero no pudieron evitar todo el daño. El lodo rodó hasta el centro de la pared azul y la atravesó con un agujero. Debilitada por todos los hechizos que le lanzaron, la parte delantera de la pared azul cedió ante la ola, incapaz de consumirla lo suficientemente rápido. En el hueco creado por el lodo, fluyó maná tóxico, llenándolo y creando una cuña en las defensas de las hormigas. El estruendo que provenía del fondo del túnel se intensificó cuando finalmente llegaron los monstruos que los Krat habían arreado con tanto esfuerzo. Como bestias enloquecidas, cargaron directamente contra el punto débil que Chost había creado. Sonriendo ampliamente, Slut y todos sus compañeros Krat avanzaron hacia la brecha cada vez más amplia. Pronto habría muchos prisioneros. No podía esperar. Capítulo 1485, la brecha PT-3. Una horda de monstruos se estrelló contra las líneas de hormigas, que ya estaban ensarzadas en una retirada de combate. El maná azul seguía siendo expulsado por el poder concentrado que habían creado los Krat. Había una manera de entrar. Por fin los invasores se dieron a la fuga. Slud no pudo contener un rugido de alegría mientras él y sus compañeros Kratsits avanzaban, con sus partidas de guerra siguiéndolos. Muchos tenían net-slimes pegados a su carne, alimentándose de su ácido, listos para ser arrancados y arrojados a sus objetivos, y había tantos objetivos. Deslizarse más allá de las defensas externas de los invasores era una sensación casi surrealista, y ver las líneas de hormigas desmoronarse era embriagador, haciendo que su carne chisporroteara ferozmente. Adelante. Rugió. Veneno y tormento. Carne para los huesos. Date un festín con sus huesos. Los gritos salvajes de los Krat resonaron a través del túnel mientras seguían la carga de sus monstruos en manada. A pesar de su salvaje alegría, todavía eran miembros de las tribus y mantenían su astucia. ¿Por qué se arriesgarían a luchar a la cabeza de la columna cuando tenían peones que hacían ese trabajo por ellos? Slut sintió que su ácido interno burbujeaba y que el calor de su ira alcanzaba su punto máximo mientras buscaba objetivos para sus redes. ¿A quién debería apuntar primero? Decisiones, decisiones. Ante él, se desplegaba el caos del campo de batalla. Las hormigas mantenían sus líneas disciplinadas, manteniendo a raya a la horda de monstruos salvajes, pero retrocedían constantemente a medida que el campo de maná azul se reducía. Había debilidades por todas partes, e incluso los combatientes que no eran hormigas estaban quedando expuestos. Slut apretó su cuerpo y avanzó en zigzag, con los ojos fijos en sus tallos, tratando de cazar a su primera presa. Allá. Uno de los humanos con túnicas extrañas se había lanzado al frente de la fila, rugiendo y bramando, mientras los extraños accesorios que llevaban en la parte superior de la capucha se agitaban violentamente. Los ojos de Slut se curvaron con malicia mientras apartaba su primer slime con un ruido húmedo y succionador. Con sus numerosos y delgados brazos, comenzó a blandirlo, ganando impulso antes de soltarlo con una precisión infalible. El extraño humano fue tomado completamente por sorpresa, la red lo tiró al suelo con la fuerza del impacto e inmediatamente comenzó a expandirse y cubrirlo. Slut observó, desconcertado, cómo el humano seguía bramando y rugiendo, agitando el corto muñón de un brazo, hasta que la red finalmente le cubrió la boca. A lo largo de todo el túnel, los Krat avanzaron, buscando objetivos vulnerables y soltando sus redes.
Las hormigas reaccionaron agresivamente, encontrando a quienes habían quedado atrapados y arrastrándolos hacia las profundidades del maná azul, dejando que la energía venenosa destruyera las redes con el tiempo. Sin embargo, en el caos de la lucha, no fue posible salvarlas a todas. Slud soltó varias de sus redes, cada una de las cuales encontró un objetivo, pero la mayoría fueron encontradas y arrastradas a un lugar seguro. No le importó, solo necesitaba tener éxito una vez, y después de observar con atención, finalmente encontró una. Irónicamente, fue la primera red que había lanzado. Al principio, el extraño humano había sido trasladado a un lugar seguro, pero a medida que el maná azul seguía retrocediendo y las líneas de hormigas seguían retirándose, una vez más, el humano estaba al borde mismo del maná. Y ahora, estaba completamente envuelto por el slime aún vivo de Slud. El Krat escupió un fajo de sustancia pegajosa, la moldeó con sus garras y luego la arrojó hacia adelante. Se desenrolló formando una cuerda, aferrándose a la baba con un vínculo irrompible, luego Slud comenzó a enrollar su premio. Sin que nadie se diera cuenta, arrastró al humano atrapado detrás de una roca y se aseguró de que el sello de la baba estuviera apretado e intacto. Si el maná tóxico lo penetraba, el humano estaría muerto mucho antes de llegar a los pozos, y eso sería un desperdicio. Malditos blobs. Rugió Chost. Los veo. Slud levantó la cabeza para ver al gran Kratlat todavía adherido al techo del túnel, mirando hacia adelante mientras la pared azul se alejaba aún más. Levantó bien alto los pedúnculos oculares y, de hecho, pudo ver lo que ella veía. A lo lejos, una plataforma resplandeciente, cubierta de los horribles y profanadores monstruos azules que se alimentaban de la energía natural del quinto y bombeaban suciedad venenosa, se encontraba a su alcance. Dejad a los que habéis capturado. Ordenó Chost. Destruid la inmundicia que contamina nuestra tierra. La oportunidad de asestar un golpe tan terrible a los invasores era muy grande, pero Slud sintió que su cautela natural, propia de los Krat, se agitaba como una advertencia. ¿Era realmente seguro adentrarse tanto en la fortaleza enemiga? La plataforma todavía estaba a cientos de metros de distancia, y la brecha estaba lejos de ser tan profunda. De hecho, el maná azul parecía estar recuperándose, empujando hacia atrás el agujero que los Krat habían abierto en él. Sin embargo, había una posibilidad. La ola de monstruos que los Krat habían desatado aún no se había agotado, y si los Kratsits impulsaban a sus guerreros hacia adelante, la brecha podría ampliarse aún más. Destruir esas plataformas era la mejor y más rápida manera de detener esta invasión. Dejando a un lado su renuencia, Slud ordenó a sus guerreros que avanzaran.